¿Cómo están, señores estudiantes? Continuando con nuestro tema de clases, vamos a estudiar un nuevo tema relacionado a la parte digestiva. Un tema de mucha importancia por cuanto es muy común a nivel de la consulta privada. Entonces nos vamos a referir en este momento a lo que es la constipación. Vamos a analizar un tema de importancia como es la constipación. Ya, la constipación. Al referirnos a este tema, a ustedes a lo mejor les puede parecer familiar porque utilizamos constipación para referirnos a un tema en el cual pues, se encuentra prácticamente como atrapado. Por ejemplo, ustedes van a notar que le puede decir la mamá, mi niño está constipado, tiene 3 días con tos y congestión nasal, refiriéndose a que está obstruido el árbol respiratorio alto. Sin embargo, el término constipación también lo podemos utilizar para obstrucción de lo que es el aparato digestivo, es decir, que el bebé tiene incapacidad para poder evacuar, dificultad para poder evacuar. Entonces, cuando nos referimos en este momento a este tipo de constipación, nos vamos a referir a la retención anormal de las heces, que clínicamente el niño lo va a referir como una dificultad para poder evacuar. ¿Por qué? Porque las heces son de mayor consistencia, tienen mayor volumen y por lo tanto le van a ocasionar molestias o dolor al paciente. Entonces, va a depender de la consistencia de las heces, de la frecuencia, de la deposición y de las dificultades para la defecación para que yo catalogue al niño como un paciente constipado. Hay muchas situaciones que no se consideran constipación o estreñimiento. Por ejemplo, un niño sano puede tener una deposición normal cada 2 a 3 días sin ningún esfuerzo, siendo un lactante, y este niño que espasea su hábito evacuatorio lo vamos a conocer como, este niño está haciendo cuadros, esto se denomina, son niños que toman el seno, están haciendo su caquita normal, pero sin embargo espacean su forma de evacuar para hacer la caquita y son niños que se deben de considerar sanos. En los recién nacidos o los alimentados con pecho materno a veces puede variar muchos días entre una evacuación y otra, sin embargo estas deposiciones van a ser normales, líquidas o blandas. Entonces vamos a conocer este proceso como una disquesia anal, es decir, un espaciamiento en el momento de evacuar las heces, disquesia anal. La constipación es muy frecuente y tenemos que la podemos considerar como funcional hasta un 90 a 95% de los casos. Solamente nos deja un 5% donde vamos a encontrar realmente una etiología que es orgánica. Entonces, el 95% de todas las constipaciones, gracias a Dios, son de tipo funcionales. Cuando el niño va a expulsar una evacuación con mucha dificultad porque es dura, y por lo tanto le va a ocasionar dolor, esto le va a generar miedo y va a provocar un círculo vicioso en el cual el niño va a provocar retención de las evacuaciones cada vez que le venga deseos porque le va a ocasionar molestias y dolor. Normalmente un niño que emite heces duras con esfuerzo cada 3 días y que estas son duras y voluminosas, vamos a constituirlo como que este niño padece un cuadro de estreñimiento o constipación. Bueno, ¿qué pasa con la parte epidemiológica? La constipación es muy frecuente en los niños, pero para que yo lo considere un niño constipado, debo de saber cómo es el hábito evacuatorio en los niños. La frecuencia normal de las evacuaciones va a diferir de acuerdo a la edad. Puede ser que el niño, cuando es recién nacido, las emita a cada momento. Por esto lo hace por aumento del reflejo gastrocólico y por un aumento de lo que es la lactasa, sobre todo las enzimas las digestivas. Entonces este niño tiene capacidad de comer y hacer, de comer y hacer. Ya. Sin embargo, pues cuando ya pasa el primer mes, él va a evacuar de acuerdo a lo que coma su mamá si él toma leche materna exclusiva. Y puede hacer la caca a partir del mes de vida, una vez al día, cada 2 días, cada 3 días, y incluso pues considerándose dentro de lo normal porque lo hace de manera blanda. Entonces, vamos a ver que pasando de 4 deposiciones al día durante la primera semana de vida a medias de 1.7 deposiciones al día, a los 2 años de edad, pues se está considerando dentro de lo normal. De todas maneras, se admite que en una frecuencia inferior a una deposición al día antes de los 6 meses o 3 episodios por semana, después de este tiempo puede considerarse como patológico. En el niño, pues la constipación es la forma más frecuente de estreñimiento crónico simple. Y la dificultad para la defecación es consulta muy frecuente a nivel de la consulta pediátrica.
se supone que es a partir del 3 al 5% de todas las consultas pediátricas y más del 25% de las consultas gastroenterológicas infantil se deben a una adecuada ingestión de agua y poca fibra en la dieta que el bebé ingiere. Por lo tanto, esta es la causa que se considera el 95% de tipo funcional. Influye mucho los hábitos dietéticos que conducen sobre todo en la era moderna a una dieta rica en grasas y hidratos de carbono de rápida absorción y pobre fibras y productos naturales, por lo que no se habitúa al niño a una dieta balanceada. Entonces, a esto se asocia el estreñimiento funcional, más no a una anomalía orgánica subyacente o puede ser también secundario a una ingesta de medicamentos, sino que es a la deficiente dieta pobre en fibras y rica en grasas e hidratos de carbonos de absorción rápida, pobre en fibras. Pero ¿qué es lo que ocurre normalmente en el niño que está constipado? Tenemos aquí lo que es parte de lo que es el marco colónico. Tenemos aquí el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el recto sigma y el ano, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que esto es todo donde va a estar lo que es el tubo digestivo en el aparato digestivo grueso. Vemos aquí que las heces llegan aquí, son heces líquidas, semilíquidas, aquí se tornan pastosas, semisólidas y aquí ya se tornan un poco sólidas y se eliminan como sólidas o duras. De acuerdo, pues esta es la variación de la consistencia de las heces a medida que transcurre por el intestino grueso. El ciego normalmente, yo le llamo entonces, el ciego recibe al hilio terminal el quimo, que es lo que es el alimento procesado que sale del estómago, y está influenciado por la cantidad de fibras que vaya arrastrando el quimo. Este contenido de quimo progresa lentamente a través del colon a una velocidad que permite vaya viendo la absorción de agua, de electrolitos y algunos nutrientes y se modifica su consistencia. La actividad motriz del colon va a estar determinada por la inervación a través de los plexos mientéricos, que es la intrínseca, y a través de los plexos, la extrínseca, que es a través de la parte neural, y por la acción de algunas sustancias peptídicas, que es lo que considera la parte hormonal. Entonces, de esta forma se va constituyendo el bolo fecal, que cada vez se hace más espeso y por último queda retenido en el sigmoides, esperando ocurra el reflejo evacuatorio. 1 o 2 veces por día se vacían las heces desde el sigmoides hasta el recto. Estando en reposo vamos a encontrar el recto vacío. Pero, entonces tenemos aquí, estos son condiciones generales para que ocurra una buena defecación e influye el eje rectal, el músculo elevador del ano, el esfínter, la contracción o la relajación del esfínter anal interno y del esfínter anal externo y el ángulo que forman con el eje rectal y el eje del canal. Entonces tiene que haber una presión para que ocurra, y de este momento la continencia o el deseo de que el bebé quiera evacuar. Mecanismos de la continencia anal está modificada por el elevador del ano, el esfínter del ano, anal interno y externo, etc., ¿no? Entonces la consistencia de las deposiciones a nivel del recto es tal que permite una eliminación controlada. Cuando las deposiciones llegan al recto, la continencia anal se logra sobre todo por los mecanismos que ya le hemos analizado. La contracción mantenida del esfínter anal interno, que está constituida por una musculatura lisa, la contracción del esfínter anal externo, que es por una musculatura estriada, y la existencia del ángulo, que están formados por los dos ejes del canal anal y del recto, motivado sobre todo por el músculo elevador del ano. Entonces tenemos aquí pues el recto, el esfínter anal interno y externo, la inervación anorrectal y los reflejos, los plexos, la parte muscular que está rodeando a lo que es la parte del recto. Entonces las heces llegan al llegar las heces al recto en una cantidad, llegan al recto en una cantidad suficiente, distiende la pared del recto y en este momento se adquiere la sensación de plenitud rectal. A su vez, de forma refleja se provoca una contracción de la musculatura longitudinal del recto, aumenta la capacidad propulsiva del recto y de modo simultáneo se produce una relajación del esfínter anal interno. Este reflejo se llama recto anal o recto esfinteriano y debe estar indemne, y esto constituye un factor importante para el acto de la defecación. De tal suerte que yo regulo el acto voluntario o involuntario a través del esfínter interno. Si por cualquier circunstancia yo no pudiera realizar una evacuación, freno el esfínter anal interno y el globo fecal vuelve y sube y se asciende nuevamente. Entonces vamos a encontrar que puede haber ausencia de la masa fecal desde
desde lo que es descendente y lo que está en la cámara anal, lo que genera una sensación de urgencia defecatoria. Entonces, en este momento, la defecación puede ayudarse de forma voluntaria, como le he mencionado. La relajación de la musculatura del peso pélvico y del esfínter anal externo, tenemos aquí el pubis, el músculo en reposo, el músculo puborectal, el esfínter anal interno, el ángulo rectal y el esfínter anal interno. En reposo, durante la defecación, se produce el ángulo que motive, se relaje y haya el descenso del piso pélvico. Entonces va a aumentar la presión del intraabdominal por contracción del diafragma y de los músculos de la pared del abdomen, motivando pues la sensación de plenitud y que el bebé quiera evacuar. Entonces, la defecación puedo hacerlo de manera voluntaria o también mediante la contracción del esfínter anal externo y de los músculos del piso pélvico que ocluyen lo que es el canal. Si esto sucede, las heces ascienden, el recto se relaja y se acomoda a este nuevo volumen y desaparece obviamente el efecto de defecar, el deseo de defecar. Si la defecación lo impide de manera voluntaria y en forma repetitiva, el recto se hace más complaciente y más tolerante al contenido de las deposiciones y va a disminuir la capacidad propulsiva, por lo tanto va a aumentar el umbral que genera el reflejo actoanal, el reflejo recto anal, y esto es una causa importante del estreñimiento crónico porque se hace un círculo vicioso. Entonces no puedo hacer caca, detengo y se me va ascendiendo la caca, otra vez se va amontonando y entonces esto se va haciendo el recto se hace mucho más complaciente porque permite mayor cantidad de volumen y va a necesitar mucha más presión para que se genere el reflejo que motiva la capacidad propulsiva y por lo tanto pues motiva que se llegue al umbral y permita que haya la relajación del esfínter anal interno. Entonces, podemos decir en resumen que para que se produzca una evacuación normal es necesario que se cumplan las siguientes condiciones. Una primera es una cantidad del volumen adecuado de las heces que estimule la actividad propulsiva del colon y el recto, es decir, la cantidad de fibras en la dieta. Como segundo causal, que esté normal la parte anatómica y de la función motriz del colon y del recto para que permita un transporte eficiente del bolo fecal. En tercer lugar, un funcionamiento correcto del reflejo recto anal. Y en cuarto lugar, la participación voluntaria que ayude en el momento de la expulsión fecal. Y aquí tenemos todas las condiciones anatómicas importantes, el deseo de distensión, el bolo fecal, el reflejo anal inhibitorio, el reflejo anal externo, el músculo elevador del ano, el esfínter interno y el esfínter externo, ¿no? ¿A qué se debe la causa del estreñimiento? No orgánico, pueden ser funcionales por retención, las no orgánicas, anatómicas por una estenosis del ano, una atresia con fístula, un imperforado, anomalías de la musculatura, la gastroquisis, el síndrome de Down, anomalías musculares nerviosas por enfermedad de Hirschsprung, pseudoobstrucción. Recuerden ustedes que estas corresponden prácticamente a un grupo muy minoritario. Fármacos, también hay fármacos que ocasionan alguna variante de estreñimiento, los anticolinérgicos, los opiáceos, la fenitoína, etc. Trastornos metabólicos como la hipopotasemia, la hipercalemia, trastornos intestinales como la enfermedad celíaca, los tumores, diagnósticos psiquiátricos como una anorexia nerviosa pueden ser causales de lo que es la constipación. Tenemos una clasificación de acuerdo a su causa. El estreñimiento sin alteraciones orgánicas demostrables puede ser funcional o con un intestino irritable, asociadas a causas orgánicas, anomalías congénitas, fisuras, estenosis anal, etc. Alteraciones de la inervación, tenemos la alteración de la motricidad intrínseca, la enfermedad de Hirschsprung, y extrínseca, lesiones medulares o parálisis, alteraciones por trastornos metabólicos endocrinos inflamatorios, hipotiroidismo, diabetes, por medicamentos anticolinérgicos, antidepresivos. Todo este grupo de fármacos pueden motivar alguna variante de constipación. Anticolinérgicos, antidepresivos, anticonvulsivos, opiáceos, entre otros. Clínicamente, de acuerdo al tiempo de evolución, yo puedo encontrar una constipación aguda y crónica. El principal motivo de consulta es la disminución de las deposiciones asociadas a heces voluminosas y duras y la postura retentiva de defecación dolorosa, incluso con llanto en los más pequeños. El niño que está con una constipación crónica, como sabe que le viene el acto de complacencia defecatoria, y él cruza sus piernas, se va a una esquina, trata de adoptar posturas para que ascienda el bolo para evitar el descenso de esa masa dura que le va a ocasionar mucho dolor. Entonces, como un síntoma frecuente, vamos a encontrar el dolor abdominal recurrente, que a veces puede ser el único motivo de consulta, asociado a que el niño se torna anoréxico, irritable, puede asociarse a una infección de vías urinarias, a un prolapso rectal, o que acompañan a este estreñimiento de tipo funcional.
El estreñimiento agudo es un trastorno de tipo transitorio que es frecuente y puede ocurrir en la vida de cualquier persona en algún momento. Si es de corta duración, pues no se producen trastornos a nivel anorrectal y la defecación puede reiniciarse sin dificultad, de manera espontánea, con el uso de medicamentos o de manera regulada a través de la dieta. Se prolonga por muchos días como consecuencia de la eliminación de heces de gran diámetro, muy aumentadas de consistencia, pueden provocar una fisura del ano que va a motivar dolor inmenso al evacuar, con la consecuencia de una retención voluntaria y de hacer un círculo, motivando la constipación crónica. Hasta que no va a mejorar hasta que no se cicatrice de manera adecuada estas fisuras anales. El estreñimiento crónico se produce por numerosas alteraciones de las funciones de lo que es la alteración de lo que es el recto y el ano y malformaciones de tipo funcionales u orgánicas que alteren la parte anatómica que ya hemos analizado. Entonces vamos aquí a encontrar mecanismos que se afectan, que están regulados directamente controlando o permitiendo el acto de la defecación. Para que ocurra un estreñimiento crónico, las evacuaciones deben de ser dolorosas, de tal suerte que generen una retención fecal voluntaria para evitar el dolor. Y el recto se va a permanecer ocupado y muy distendido de forma permanente. Estas heces se van secando porque el colon sigue absorbiendo agua y se siguen endureciendo por la reabsorción continua del agua, dando origen a un tumor de caca literalmente que se denomina fecaloma. Este fecaloma crece de manera progresiva tanto en su diámetro como en su longitud y esta distensión permanente del recto lleva a una pérdida de la capacidad propulsiva y de contraerse el recto de forma efectiva. Al mismo tiempo, los receptores de presión que se ubican en la pared no generan impulsos que inicien el acto de la defecación, sino que antes de incrementos progresivos de la masa fecal van a motivar que el niño tenga dolor y frene el reflejo del hábito evacuatorio. Entonces, este hábito evacuatorio de defecación se va a perder, las evacuaciones se van distanciando, aumenta la retención fecal y esto cierra el círculo vicioso. La nueva caca que llega hasta aquí es una caca que llega aún con agua, entonces al sobreponerse sobre esta masa dura, puede filtrarse hacia los alrededores y como ya hay un tanto de relajación del esfínter anal interno o externo, empieza a salir y mancha el calzoncillo, motivando lo que se denomina una falsa diarrea, y esto es lo que constituye el escurrimiento fecal en los niños con constipación crónica, que en muchos casos acuden a la consulta porque tienen diarrea, entre comillas, y cuando usted lo palpa se encuentra con una gran masa en lo que es el hipogastrio o la fosa ilíaca izquierda, motivando pues el fecaloma con las características propias del fecaloma, que deja gode, que no a veces está duro movible, que no causa dolor, y es la característica propia de la impactación del fecaloma en un paciente constipado crónico. Entonces, cuando yo realizo la palpación, puedo detectar esta masa abdominal que deja una roseta o un gode al deprimirla, y este fecaloma lo puedo palpar con facilidad en el hipogastrio o cuadrante inferior izquierdo del abdomen. El crecimiento del fecaloma va a motivar una dilatación progresiva del recto y colon, por lo que se va a constituir un gran megarecto o un megacolon, cuyo tamaño va a depender del tiempo que lleve allí la materia fecal amontonada y de la obstrucción que haya motivado en este paciente. Entonces, aquí en este momento es muy importante el escurrimiento fecal porque forma parte de un cuadro de constipación crónica, más no de un cuadro de diarreico. Sin embargo, estos niños tienen la tendencia a tener los calzoncillos manchados o los calzones manchados, evidenciando de esta manera el escurrimiento fecal porque está precedido de una gran masa que se denomina fecaloma. La obstrucción mecánica que ocurre, miren ustedes esta gran distensión abdominal, la obstrucción mecánica que ocasiona el fecaloma va a motivar dolor y distensión abdominal, que a veces simula un cuadro de abdomen agudo o de una masa abdominal que desaparece al vaciar la masa que estaba impactada. También es frecuente que estos niños consulten por dolor abdominal recurrente. Cuando el bebé logra evacuar estas heces duras y grandes, se le van a provocar fisuras anales que se manifiestan clínicamente por dolor y sangrado rectal, y el sangrado puede ser provocado por las fisuras, que puede ser muy escaso, en forma de estrías o gotas de sangre que se eliminan con la deposición y después de defecar y acompañan al dolor anal. Y las heces se montan, encima de las heces se montan las gotas de sangre. La distensión rectoesfinteriana progresiva provocada por la masa fecal con frecuencia entreabre el canal externo interno y externo, provocando un escurrimiento fecal involuntario en el paciente que no lo percibe, y muchas veces esto es motivo de consulta y se denomina escurrimiento fecal.
El enfoque diagnóstico. El 90-95% de los niños con estreñimiento crónico no es posible identificar una causa orgánica específica. La causa es trastornos de la función del intestino. Entonces, tenemos las dos formas clínicas, el estreñimiento funcional, que es el más común, y el síndrome del colon irritable. El estreñimiento funcional vamos a tener que influyen factores ambientales identificables, como una dieta escasa en fibra, el reposo prolongado, la cirugía, las fisuras anales propiamente dicho, un adecuado hábito de defecación, dificultad para acceder a los servicios higiénicos. Y esto va a provocar dificultad en la evacuación o retención voluntaria por el dolor. Las fisuras anales agravan el cuadro clínico, mantienen una retención de la materia fecal, contribuyendo a la formación del fecaloma. El estreñimiento psicógeno se presenta durante el primer año de vida y después del segundo año de vida se suele acentuar apareciendo retención de manera fecal voluntaria. Aparenta hacer un esfuerzo para defecar, pero se esfuerza por retener la heces porque sabe que le va a motivar dolor. Evidenciamos el fecaloma y el escurrimiento fecal secundario. Cuando hay una predisposición genética puede aparecer después del primer año de vida una historia familiar positiva de escurrimiento o la presencia de gemelos univitelinos. El estreñimiento orgánico. La aparición de estreñimiento temprano, que se inicia en el primer mes de vida, de una falta de respuesta al tratamiento, sugieren que el cuadro ya es orgánico. Es poco frecuente y dentro de este grupo tenemos al principal representante, que es la enfermedad de Hirschsprung. La presencia de manifestaciones asociadas a vómitos, distensión abdominal persistente, compromiso nutricional, son indicios de que el trastorno orgánico está motivando un cuadro mucho más serio. También podemos encontrar un estreñimiento secundario al uso de medicamentos, como lo hemos mencionado, los antiácidos que contienen calcio y aluminio, los anticolinérgicos, los anticonvulsivos, los antidepresivos, las sales de bismuto, los diuréticos, hemantínicos, en especial el hierro, los opiáceos y algunos tranquilizantes. También podemos encontrar alteración anatómica de la región anorrectal, por ejemplo, el hecho de las fisuras anales, que como ustedes aprecian aquí, al tener estas fisuras ulceradas van a provocar sangrados que se manifiestan con gotas y estrías de sangre roja que cubren las heces después de que el paciente termina de evacuar. El diagnóstico se hace a través de una inspección anal. También puede ser una alteración de lo que es la región anorrectal de manera una estenosis anal congénita o constituir una secuela secundaria a un acto postquirúrgico de una imperforación anal. El diagnóstico lo sospecho con las heces, con la característica de las heces acintadas al evacuar, y confirmo con el tacto rectal que demuestra una estrechez del canal anal. Otra variante es lo que es el ano anterior, es la forma de una cloaca que se presenta en las niñas y que se manifiesta desde los primeros meses de vida por evacuaciones difíciles. El diagnóstico lo hago con una inspección que muestra el desplazamiento anterior del orificio anal y por el tacto rectal que comprueba la presencia de una bolsa rectal producida por el impacto de la masa fecal. Se denomina cloaca y el tratamiento es quirúrgico y se inicia solo o ante el fracaso del tratamiento clínico según el grado de desplazamiento del ano, se amplía el ano hacia atrás o bien puede ser necesario la reimplantación del ano en los casos mucho más graves. El diagnóstico se fundamenta en los elementos clínicos y positivos de excluir otras causas de tipo orgánico. En una buena anamnesis, un buen examen físico, los síntomas principales analizados, el dolor abdominal intermitente, la inapetencia, la distensión del abdomen. Y a la palpación abdominal del paciente en decúbito dorsal con las rodillas en flexión, vamos a poder palpar lo que son las masas fecales en el hipogástrico y en el cuadrante inferior derecho que motivan lo que es el fecaloma. La prevención por el estreñimiento se basa en orientar a los padres sobre los hábitos de defecación normal y la importancia de las medidas dietéticas, sobre todo la fibra, y tratar de evacuar, tratar de manera adecuada las lesiones anales, evitando el círculo vicioso dolor, retención, dolor, contribuyendo para esto con una dieta equilibrada de fibras, como ustedes aprecian en la lámina. El tratamiento se adapta a la intensidad del estreñimiento y de la existencia del fecaloma y del escurrimiento fecal o ausencia. En el estreñimiento simple solamente se corrige con medidas dietéticas o entrenando los hábitos intestinales. Por ejemplo, esta es una manera adecuada de que el niño aprenda a evacuar criándole hábitos. Termina una comida y usted lo hace sentar. Eso sí, es importantísimo que el bebé apoye sus piernas porque de manera fisiológica, si usted las deja colgando, no va a permitir que al haber este tope aquí, aumente la cavidad de la presión intraabdominal y favorezca el hábito de evacuación y de relajación completa, ¿no? El estreñimiento crónico se acompaña de fecaloma, megarrecto y escurrimiento fecal, y la terapéutica es más compleja y la podemos lograr durante un año. En primer lugar, una forma de tratamiento es la desimpactación y vaciar el fecaloma utilizando enemas evacuantes de cloruro de sodio de 20 a 30 centímetros cúbicos por kilo. O utilizar la proctólisis, que es cuando el fecaloma es demasiado voluminoso y afecta soluciones de polietilenglicol con electrolitos
a través de por vía oral o por sonda nasogástrica 15 a 20 mililitros por kilo hora. Ha ayudado a las medidas dietéticas que tengan alto contenido en fibras y líquidos y suplementadas con el salvado de trigo. Doctor, dígame. ¿Cómo le va? Sí. ¿Ya? Venga, mire, y así lo recibimos. Ya, mi doctor, siempre la orden. Hace bien, hasta luego. Ya, y dentro de lo que son fármacos, vamos a encontrar algunos tipos de medicamentos utilizados en lo que es el estreñimiento prolongado. Vamos a usar el uso de medicamentos coadyuvantes como son agentes osmóticos y lubricantes, pero osmóticos, agentes que son osmóticos como por ejemplo que hidratan las heces como los que vamos a analizar. No es conveniente en los niños utilizar laxantes u otro tipo de supositorios porque pueden provocar una rectitis química. Si utilizamos el aceite mineral, que es la vaselina líquida, esta va a tener la capacidad de lubricar el contenido intestinal y ablandar las heces. La vamos a utilizar de 10 a 20 mililitros 3 a 4 veces al día, pero no en los menores de 6 meses por el riesgo de broncoaspiración. La lactulosa va a actuar como un agente osmótico, aumenta el contenido de las heces y la motilidad de las heces. Por lo tanto, no actúa como un laxante inmediato. Nada más que es un agente osmótico que va a hidratar poco a poco el contenido acuoso de las heces, mejorando la motilidad del colon para que pueda eliminar. Y se utiliza de 1 a 2 mililitros por kilo día en 2 a 3 dosis diarias. Las sales de magnesio las utilizaré en periodos cortos por sus efectos adversos y voy a utilizar el citrato de magnesio 4 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas y la sopa de malta, muy útil en los lactantes menores, que la agrego al biberón en fracciones en cantidades entre 10 y 50 mililitros al día. Bueno, es importante favorecer para el estreñimiento como corrección del hábito intestinal, crearle hábitos evacuatorios, enseñar a los padres acerca de cómo produzco una defecación normal, señalar que el escurrimiento aparece de forma involuntaria sin que el niño lo perciba y establecer horarios adecuados de evacuaciones de preferencia después de una de las comidas principales, aprovechando el reflejo gastrocólico y dedicarle por lo menos un tiempo razonable entre 5 a 15 minutos para que el bebé adquiera hábitos evacuatorios. Es importante el sistema de refuerzos positivos y recompensar ante los buenos resultados cada vez que el niño realice una evacuación. Importante el tratamiento de las fisuras anales, así el niño perderá el temor por defecar a causa del dolor. Si los pacientes no responden a todas estas medidas en un lapso de 2 a 3 meses, sospechar una enfermedad orgánica que puede tener una base existente. El 5% de las causas del 5 al 10% de las causas de estreñimiento crónico puede deberse a la enfermedad de Hirschsprung, que es una anomalía congénita considerada como una constipación verdadera de los niños o de los neonatos, caracterizada por obstrucción parcial o completa o se debe a la ausencia de los plexos ganglionares intrínsecos submucosos de Meissner o mientérico de Auerbach, motivando esta imagen, como ustedes aprecian, sin austras, totalmente dilatada. Entonces, se produce cuando se interrumpe normalmente la migración de los neuroblastos para formar los plexos ganglionares intrínsecos. El segmento que está afectado se extiende proximalmente desde el esfínter anal interno y su longitud va a depender del momento en que ocurrió la interrupción de lo que son los neuroblastos. Este segmento ganglionar está contraído, es hipertónico y obviamente como no tiene austras no va a tener una capacidad propulsiva. Por lo tanto, el colon mantiene su actividad propulsiva y está dilatado e hipertrófico, provocando un megacolon con una materia fecal que se retiene en este lugar. El esfínter interno contraído permanece igualmente contraído en forma permanente y no se relaja con la distensión del recto porque hay ausencia del efecto recto anal. Clínicamente vamos a ver que este niño inicia con una distensión abdominal y retraso en la primera evacuación del meconio si es un neonato, es decir, que la clínica va a evidenciarse de acuerdo al momento del paciente y luego va a presentar una obstrucción intestinal baja con una distensión abdominal y vómitos. Puede haber de manera brusca diarreas severas que indican la presencia de enterocolitis, que es la principal causa de muerte a nivel de los niños. Evoluciona una constipación progresiva y crisis de pseudoobstrucción intestinal por impacto fecal. Esto se constata por movimientos peristálticos visibles de las asas intestinales y de las masas fecales en el abdomen y ciertas evidencias sugieren sobre infección por clostridium difíciles con frecuencia. La situación se complica por la aparición de septicemia y el paciente puede fallecer.
Sin embargo, lo que es la enterocolitis se representa como la primera causa de muerte de Hirschsprung en los neonatos. El enema varietado, vamos a mostrar la dilatación del colon proximal más hacia la parte distal, con una disminución del calibre en forma de cono, que es el cono de transición, hasta llegar a la forma cónica, el cono de transición, hasta llegar a la zona estrecha que responde al segmento agangliónico. El diagnóstico se confirma con el estudio manométrico, que va a revelar la ausencia del reflejo recto esfinteriano, y con la biopsia rectal por succión, que muestra ausencia de las células ganglionares. También podemos obtener evidencia adicional mediante el examen histoquímico de la biopsia para demostrar la presencia de acetilcolinesterasa. Sin embargo, el signo clínico más importante en el Hirschsprung es el tacto rectal, donde vamos a encontrar la presencia de la ampolla rectal vacía. El tratamiento es quirúrgico y se reseca el segmento gangliónico. Si el diagnóstico se hace tempranamente en el primer trimestre de vida, vamos a practicar una colostomía de descarga y una segunda etapa donde se elimina el segmento ganglionar. Si el niño es mayor de 3 meses, hay que valorar el estado nutricional y de acuerdo a esto, pues se puede efectuar el tratamiento quirúrgico definitivo. Entonces, de esta manera, hemos estudiado lo que es la constipación. Cualquier duda o sugerencia, estamos en el panel, en el foro de dudas, y estamos siempre a la orden. Ha sido un gusto y que pasen bien.